Otra oportunidad, por favor. ¿Cuántas veces hemos en más de algún momento repetido esta frase por una enorme necesidad, el rompimiento quizás de un noviazgo o quizás la pérdida de un examen, en fin, la necesidad de merecer otra posibilidad? Saben que algunos, esto se repite con frecuencia cuando han infringido la ley y se les va a poner una multa. Entonces le dicen, miren, usted puede considerar mi récord, deme una segunda oportunidad, no lo vuelvo a hacer, hay promesas que van de por medio. Pero en lo que se refiere al estatus de volver a ser llamados hijos de Dios, en verdad es que es algo sorprendente tener esta otra oportunidad. Y esa es la razón por la cual en la segunda semana del estudio de la lección de escuela sabática de este año 2025 se ha titulado la lección Sorprendidos por la Gracia. Y me encuentro en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el capítulo 1 y el verso 12. Y la palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un punto interesante acá, porque esto significa, en otras palabras, que aquellos que no le recibieron, los que no creen en su nombre, a esos no se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Perdieron esa potestad que por naturaleza divina les pertenecía. Analicemos los vocablos. El vocablo sorpresa viene de sor, tomar a, hacia, y presa es hacia arriba, que atrapa. De ahí las aves de presa, estas llegan de maneras desde arriba, toman a su víctima y esta queda entonces sorprendida porque es tomada sin esperarlo. La palabra gracia es aquello que se recibe de manera inmerecida. Así que si vamos a analizar el título de la lección para esta semana, sería algo que nos ha caído de arriba y que no merecemos. Eso sería prácticamente la traducción etimológica. Pero ahora la pregunta es, si no lo merecemos, ¿qué sí merecemos? ¿A qué realmente tenemos derecho? Bueno, la verdad es de que a la luz de Romanos capítulo 6, verso 23, si quieren ustedes, por favor, lo buscamos. Estamos en el Nuevo Testamento y estoy en el libro de Romanos, en el capítulo 6 y el verso 23. Este es un texto bastante conocido también. Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que depende de cuál es tu posición. En verdad, mientras estamos desconectados del Señor, lo que sí merecemos es morir. Pero si te conectas de nuevo al Señor, entonces lo que tú recibes por una maravillosa oportunidad, porque no es lo que realmente mereces, es la vida eterna o volver a ser llamado hijo de Dios. Ahora bien, ¿de dónde viene el hecho de que nosotros merecemos la muerte? Pues bien, la palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 3, verso 4, si usted me acompaña, sigo en el Nuevo Testamento. Estoy en 1 Juan, en el capítulo 3 y el verso 4, buscando este texto en este momento. Dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 3, verso 4, un texto también conocido. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué cosa? Infracción de la ley. Y ya hemos estudiado en varias oportunidades que la ley no es nada menos que un trasunto reflejo del carácter del Señor. Por lo tanto, entonces, no tener el carácter del Señor, en otras palabras, rechazar establecer una relación íntima con Dios, hace que nos desconectemos de la única fuente generadora de vida. Y por lo tanto, no es lo que merecemos como consecuencia de haber tomado esa decisión, es morir, porque no generamos vida. Desde ese punto de vista, entonces, ahora decimos, ¿qué es lo que sí merecemos porque nos desconectamos del Señor? Morir. La paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que no merecemos?
Lo que no merecemos fue el texto que nos sirvió de reflexión en esta oportunidad, que se encuentra en Juan capítulo 1 y verso 12. Así que de nuevo acompáñeme para leerlo una vez más. Es importante que lo mantengamos subrayado en nuestra Biblia. Estoy en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el capítulo 1 y el verso 12. Y dice la palabra de Dios, ya está, mas a todos los que le recibieron, los que hemos decidido establecer una relación íntima de nuevo con el Señor, los que hemos decidido conectarnos de nuevo a la fuente generadora de vida, a esos entonces se nos dio la posibilidad de ser llamados de nuevo y ser reconocidos como hijos de Dios. Usted dirá, pero ¿y esto qué relación tiene con el tema que nos está ocupando durante este trimestre, que es Josué? Josué, que nos encontramos en el Antiguo Testamento. Usted puede encontrar el libro de Josué después del libro de Deuteronomio. Analizando el capítulo 2 de Josué, el pueblo de Israel está pidiendo prácticamente una segunda oportunidad para poder entrar y conquistar Canaán. Veamos entonces la palabra oportunidad. La palabra oportunidad es un vocablo que etimológicamente nace de aquellos que se encuentran en alta mar y deseaban con gran desesperación llegar a tierra, a un puerto. Ya estaban hartos de encontrarse en alta mar. Así que el vocablo en sí, sor, es visto hacia, y el puerto, encontrar una salida segura del problema en el cual se encontraban. Este ha ido evolucionando, este significado etimológico del vocablo, para todo aquello que es salir de donde se encuentra. Eso es tener una oportunidad que está enfrente de ti, una salida, una puerta. Rahab vio esa posibilidad, esa puerta, esa oportunidad. Y es la que encontramos registrada en Josué, en el capítulo 2 y el verso 11. Oyendo esto, Rahab, acuérdense ustedes de que se encuentra en las murallas de Jericó, eran inexpugnables supuestamente, pero no para el poder del Señor. Entonces Josué envía pues 2 espías para reconocer el área. Dice la palabra de Dios en el verso 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué declaración más contundente y más extraordinaria. Una ramera, una prostituta, pareciera que tiene un desconocimiento total acerca de Dios. Sin embargo, parece que está muy al tanto de las cosas que están sucediendo con ese pueblo que se llama Israel. Tienen un Dios, pero un Dios que ha podido salir adelante y sacó a Israel del imperio más poderoso en Egipto. Y ella reconoce que este Dios es un Dios que está sobre todo, porque no solamente declara que es un Dios sobre todo lo que está arriba en el cielo, sino que también sobre todo lo que está aquí en la tierra, desconociendo entonces el politeísmo. Y dice el verso 12, os ruego pues, aquí el hecho de que Rahab entra prácticamente en un pacto. Dice el verso 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Antes de entrar a analizar el vocablo pacto, quisiera pedirles que por favor me acompañen al Nuevo Testamento, al capítulo de la fe. Este capítulo se encuentra en el libro de Hebreos y estoy ahora en el capítulo 11 y el verso 31. Hace referencia a Rahab, a la prostituta. La palabra de Dios dice, por la fe. Aquí nos detenemos un instante para poder reconocer lo siguiente. ¿Por la fe en quién? Estamos hablando que es por la fe en el Señor, por la fe en Jesús. Pues bien, y eso es lo que aclara el capítulo 12, por la fe en Jesús, en el Salvador, en aquel que prometió que vendría a morir por nosotros, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta terminación del verso
nos aclara una condicionante en la cual Rahab se encuentra. La palabra de Dios dice que no pereció porque a consecuencia de que recibió a los espías en paz. Qué conversación la que tuvieron que haber tenido estos espías enviados por Josué con la ramera. ¿Quiénes somos? Mira, venimos de parte de quién. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tú has escuchado acerca de nuestro pueblo, pero más que nosotros, tú has sin duda alguna escuchado del Todopoderoso, del Dios que nos sacó de Egipto, que abrió el Mar Rojo y que nos ha traído hasta acá. Sí, te lo voy a presentar. Probablemente un estudio bíblico ha de haber recibido Rahab en ese instante y ella creyó. Creyó porque la palabra de Dios dice en la parte final que lo recibió ¿en qué cosa? En paz. Y aquí vamos a hacer una aseveración interesante. El hecho de que Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida, mi paz os dejo. Él presenta la única paz que puede tener el ser humano. La pregunta es, ¿cómo una prostituta podía tener paz en su corazón? Con tanto asedio, con el trabajo en sí mismo que ella tenía, era un trabajo como para no tener paz. Sin embargo, en ese instante, seguramente especulamos un poco, después de que se le presentan los espías y le hablan acerca de Jehová, y ella lo reconoce como el Dios de los cielos y el Dios de la tierra, entonces le abre la puerta del corazón, cree en el Señor, y entonces Él sí que la logra inundar de paz. Y es esta precisamente la clave del éxito, como decíamos la semana pasada en el estudio de la lección. Esta es la clave del éxito para que nosotros tengamos de nuevo vida eterna y volvamos a ser considerados hijos de Dios. ¿Cómo se salvó la ramera? No tenía mucho conocimiento teológico, prácticamente casi nada. Ella estaba incipiente en esa área. No conocía acerca de ninguna otras cosas ni reglamentos, pero tuvo algo muy interesante. Exactamente la misma situación del ladrón en la cruz. Basta y sobra con decir, vamos, sí, está bien. Yo quiero establecer una relación íntima con este que fue el creador de todo y que es ahora se presenta como mi Salvador. Yo quiero que Él sea mi Dios. Dice la ramera, yo quiero que, mira, ¿sabes qué? Renuncio a todos estos dioses en los cuales he tenido, porque ellos realmente nunca han hecho nada por mí. Les he pedido tantas cosas y miren la miseria en que me encuentro. Pero yo necesito a un Dios que sí responda, a ese que ha respondido por ustedes. Sí, ese que ustedes me cuentan que abrió el Mar Rojo, que les dio maná, que les dio agua. Pues bien, ese es el que yo necesito, porque parece que finalmente ese va a lograr suplir todas mis necesidades, y quien quita incluso también logre suplir, librarme de la muerte, darme la vida. Y acertó porque tomó la decisión más inteligente. Es que el principio de la sabiduría está en obedecer al Señor, y se salva ella, y se salva también entonces la solicitud que hizo la familia. Establece un pacto, un pacto que es lo que estábamos viendo en Josué en el capítulo 2 y el verso 11, 12 y 13, establece un pacto. Ustedes dirán, algunos dirán incluso, no, mire, es que él está muy reciente de haber ingresado a la iglesia. Hay que mantenerlo en observación. ¿Quién sabe si se portará bien? Apreciados amigos y hermanos, una relación íntima, una relación muy especial entre Dios y tú. Es algo muy de solamente dos. Nosotros no tenemos derecho a inmiscuirnos en ese tipo de relación. Y déjame decirte, en el momento en que tú aceptas al Señor, en ese instante, eres considerado un hijo de Dios. No es un proceso para que llegues a recibir el reconocimiento de hijo de Dios. No es algo que lleve un tiempo, es instantáneo en el momento en que tú reconoces al Señor como tu Salvador. Y en ese instante también se abren las puertas del universo de oportunidades que hay del Todopoderoso. Al ser considerado hijo de Dios, no pasas en una situación de observación, sino que eres aceptado y están al alcance de tus manos todo aquello que puede prevalecer para ti. Y es la misericordia de Dios. Sí, un pacto, la vida se basa en muchos pactos. El matrimonio es un pacto.
Y la condicionante que puedes encontrar tú en Éxodo 15:26 es también un pacto. Si tú reconoces a Dios como tu Salvador, entonces todas estas bendiciones habrán para ti. Serás considerado un hijo de Dios. Hay uno de los pactos que usted puede acudir a ver, que es muy conocido, y es el que se encuentra en Salmos en el capítulo 23 y el verso 1. Y dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, ¿y qué cosa? Nada me faltará. Pero la condicionante es, si Jehová es tu pastor, aquí viene el pacto, entonces, sin falta alguna, nada te faltará. Y déjame decirte, el que rompe los pactos somos nosotros, el Señor jamás. Sigamos adelante. Decíamos entonces, ¿saben ustedes que el vocablo pacto significa clavado? Que es algo que no se puede mover. Esa relación da unos frutos inmediatos, estábamos hablando, no hay una situación de prueba. Apreciados amigos y hermanos, Rahab experimentó en su propia vida lo que es establecer un pacto, pero un pacto con aquel que no falla. Y se abrió a la oportunidad porque vivía en una vida de desesperación y de angustia, y ya estaba en alta mar, quería llegar a puerto seguro. Y se encontró entonces con la oportunidad que no merecía, pero que estaba tocando la puerta de su corazón cuando alguien decidió hablarle simple y sencillamente las maravillas de Jehová. Estos dos espías le mencionaron acerca de cuán grandes cosas hace el Señor cuando tú estableces una relación íntima con el Creador del universo. Hoy en día, esa historia se repite constantemente. Él está tocando la puerta de tu corazón. Esa es tu oportunidad para salir de los conflictos de alta mar, poder llegar a puerto seguro. Seguramente alguien o un espía para este mundo que viene del pueblo de Dios, te trajo un mensaje de salvación, te trajo esa opción, ese camino para llegar a puerto seguro. Y si tú lo aceptas, de inmediato eres considerado hijo de Dios. Y es la razón por la cual regresamos a casa seguros que seremos recibidos por el Padre Eterno para la eternidad.